Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Corazón Docente. Este es el espacio donde los docentes tienen voz y donde compartimos el conocimiento. Y en este capítulo más tenemos a una nueva invitada. Tenemos el gusto de presentar a Lady Joana Angulo Gómez. ¿Qué más, Lady? ¿Cómo has estado, primero que todo? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo vas? Muy bien. Me place mucho tenerte acá en esto que se llama Corazón Docente y que estés acá pues compartiendo todo ese conocimiento y todas esas experiencias. Y pues yo estoy muy agradecida por la invitación que me hiciste el día de hoy. Estamos aquí pues para compartir, para que conozcan un poquitico pues cómo es nuestra labor docente y pues para que hablemos de algunas experiencias en particular. Contanos, Lady, ¿cuál es tu profesión? Bueno, yo soy técnico laboral por competencia en primera infancia y también soy licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Contanos, Lady, experiencias que has trabajado, contanos un poquitico. Bueno, pues no lo van a creer, inicié mi labor como empleada doméstica. ¿Empleada doméstica? Sí, fui empleada doméstica durante más o menos unos 5 o 6 años. ¿Ya? Luego empecé pues a ver que todo el mundo como que trabajaba y que estudiaba y yo como que, ay no, qué pereza. Y me dice una familiar, bueno, ¿por qué no entramos a estudiar preescolar? Yo dije, niños. Niños. No, bueno, yo quiero otra cosa, pero pues no encontraba. Entonces, bueno, fui y me matriculé en el instituto con mi familiar y empecé como ahí a enamorarme como tal de la carrera como profesora de preescolar. Mi esposo me ayudaba a pagar como tal el semestre, pero él se quedó sin trabajo y me dijo, no tengo más como ayudarte. Yo dije, no, pues voy a volverme a internar en una casa de familia. Y conocí a mi ex jefe, que ya falleció, doña Mercedes Pérez. Era nana de sus 3 hijos. Ya. 2 mellizos fraternos y un niño de 6 años. Y salía cada 15 días, estudiaba y pues ahí me gradué como técnico laboral por competencia en primera infancia. O sea, iniciaste como técnico. Inicié como técnico, sí. Y después de que acabaste eso, ¿y qué te pusiste a hacer cuando ya acabaste ese técnico? Terminé el técnico y donde estudiaban los mellizos que yo cuidaba necesitaban una profe de preescolar, me dio tiempo. Entregué los mellizos de 2 años y me fui para ese colegio, se llama San Gabriel en Palmira, y empecé mi labor docente allí. No duré mucho, la verdad no duré mucho, pero fui adquiriendo como tal la experiencia como docente de preescolar. De ahí me fui a trabajar a otro colegio que se llama Santo Tomás, duré también poco tiempo y yo le dije a mi esposo, no, esto no es para mí, esos niños molestan mucho, decía yo. Porque uno les hablaba y pues en el colegio donde estaba pues me prohibían de pronto hablarles un poquito más fuerte, pero no en el ámbito de gritarlos o algo, sino pues como de calmarlos, de mostrarles que pues se podía jugar, pero también había que poner atención. Entonces eso como que me aburrió porque te quitaban a vos como docente algo de autoridad dentro del espacio, por así decirlo. Ya empezando pues como tal, volví a trabajar de empleada doméstica porque no me resultaba trabajo, porque me salí de ese colegio, no me resultaba trabajo y me vine a trabajar aquí a Cali de nuevo como empleada doméstica. Duré 2 años en una casa de familia, me querían mucho en esa casa porque yo hacía mi labor de mis oficios y me iba como a cuidar los nietos y los amiguitos de los niños que vivían allí en ese edificio. Ya de ahí me fui para mi casa, ya mi esposo me dice, Lady, yo creo que ya es hora de que empecés como tal a buscar trabajo como profesora de preescolar, como lo que sos. Y llegué al colegio
Bilingüe San José Campestre, en Palmira. Allí me desempeñé como docente de preescolar durante 8 años y era profesora también de primaria en el área de matemáticas, geometría y estadística. Contame, te hago esta pregunta. ¿Sí te visualizabas siendo docente cuando eras niña? No, yo decía que quería ser cantante. Cantante. Sí, yo decía que quería ser cantante porque amo la música, canto bien, pero no tenía pues como ese apoyo de mi familia como para yo surgir como en el ámbito de la música. Me visualizaba en otras cosas menos siendo docente. O sea que esto de la docencia llegó ahí en el trasegar de tu vida. Llegó en el trasegar de mi vida, llegó para enseñarme a amar a las demás personas, para enseñarme que una vida que tenemos en nuestras manos puede lograr hacer muchísimas cosas de las maneras más sencillas y amables y posibles que podamos ver en esta vida. ¿Cuáles han sido los retos más, digamos, que te hayan marcado tanto enseñando a niños pequeños, primera infancia, los primeros grados, primaria y en bachillerato? ¿Algún reto que hayas tenido haciendo esa labor? He pasado por los 3 niveles, preescolar, primaria y bachillerato. Yo creo que el reto más grande es trabajar con niños de preescolar, en especial con los niños que tienen alguna condición. ¿Te ha tocado algún niño con condición así, sí, que te haya marcado? Sí, tengo 2 en especial. Uno que se llama Julio César y el otro que se llama Jorge, que hace poco pues trabajé con Jorgito y pues lo dejé, por así decirlo, porque ya empecé a trabajar en la parte de bachillerato. ¿Cuál fue el mayor desafío de trabajar con esos niños con esas condiciones especiales? Bueno, primero la parte comportamental, porque ellos son muy selectivos, ¿ya? Ellos no tienen afinidad con todo el mundo. Entonces, creo yo que Dios me ha iluminado como con esa gracia para llegar a trabajar con niños que tienen condiciones especiales. Y Julito es un niño el cual tiene síndrome de Down, tiene una afección en el cuerpo calloso, en su columna vertebral y pues no tiene mucha movilidad. Pero la única persona que lo hacía caminar o podía hacerlo mover, por así decirlo, era yo. Él siempre decía que su profesora Lady era quien lo llevaba al baño, su profesora Lady era quien lo acompañaba a la tienda, su profesora Lady era quien lo acompañaba a sus terapias. Y Jorgito es un niño autista, también muy selectivo, pero con la particularidad de que era muy, ¿cómo te dijera? Muy cerrado en su mundo, ¿ya? Llegué a trabajar con él durante 3 años seguidos y Jorge logró socializar con sus demás compañeros. Ellos tienen problemas de comunicación, su parte lingüística se ve muy afectada por su condición, pero logré que Jorgito empezara a hablar, empezara a dirigirse a sus compañeros, a expresar sus emociones y a estar un poco más integrado con la sociedad porque no, él no lo hacía. Yo creo que ese tipo de cosas es lo que marca la vida de un docente, ¿no? Sí, los retos, porque son niños que te hacen enamorar de tu labor docente, que te llevan a pensar qué estoy haciendo, cómo lo hago, a perfeccionar como tal tu metodología de trabajo para que así en ellos quede la experiencia de vida como tal. Y como me decía la mamá de Jorge, o siempre me dice, profe, el paso de tu vida por la vida de Jorge creo que ha sido lo que más ha marcado su vida, porque así tú no estés con él dice mi profesora Ley. ¿Cómo era ese acompañamiento a los padres? Bueno, el acompañamiento a los padres de familia siempre es un poco complejo, porque hay papás ausentes y hay papás presentes y hay papás
súper, súper, súper presentes. Entonces, el caminar con ellos es un poco complejo. Como te digo, los papás en ocasiones creen ser tus amigos, pero si hay algo que no les gusta o fallas en algo, te los echas enemigo para toda la vida. Trabajar con papás es muy complejo, porque los papás en ocasiones no aceptan o no admiten cuando tú le dices, papá, ven un momentico, necesito hablar contigo, mira, es que hemos notado ciertas situaciones o ciertos comportamientos en tu niño, queremos que pases con psicología para que el psicólogo te haga algún acompañamiento. Entonces, no, la primera pregunta o la primera respuesta es, ¿por qué? ¿Mi hijo está loco? No, mi hijo no está loco, mi hijo está bien. No es que los niños estén locos o que pase algo en su parte mental. Lo único que queremos es que ellos tengan una, ¿cómo te dijera? Que ellos tengan un crecimiento sano y acompañado de una persona que puede ayudarles a canalizar algunos comportamientos que presentan dentro del espacio o fuera de él. Mira que ahora que habla de ese tema de los papás, yo pienso que sí es importante que el docente exprese eso al padre y que el padre pues entienda que el docente no se lo dice por malo, sino por el bien del chico, ¿no? Exacto, sí, pero hay papás que no lo ven de esa manera, creen que o que nosotras no queremos trabajar con ese niño que tiene algún problema conductual o que simplemente estamos molestándonos. Tuviste muchos retos en la parte en la que, por ejemplo, las cosas se diseñan para niños pues, que no tienen ninguna condición y de pronto llegar y tú modificar toda tu planeación, todo lo que tenías planeado hacer con los chicos, porque pues tenés esos chicos con una condición especial. ¿Fue para ti un desafío eso? No fue un desafío, porque yo creo que un niño que tiene una condición no está limitado, ¿ya? Los niños absorben todo de la manera en como tú como docente se lo impartas. ¿Listo? Mi planeación era, ejemplo, vamos a trabajar en las partes de la casa, por así decirlo. Con Jorge lo que hacíamos era trabajar flashcard o cartoncitos donde estaban como las partes de la casa, con una foto de él, para que él identificara qué espacio de la casa era. Y los otros chicos trabajaban con las mismas flashcards de Jorge. ¿Qué pasaba con eso? Jorge no estaba siendo aislado, por así decirlo, no estaba siendo sesgado, pero estaba siendo partícipe como tal de la experiencia y sus compañeros al igual también, estaban con él, lo veían. Entonces, para mí la clase no era dividida, era una sola clase. ¿Tuviste muchos desafíos con los compañeritos de Jorge? No. ¿O con algún niño que tuviera alguna condición especial? No, mira que a pesar de que él tenía su condición, para todos, Jorgito era Jorge. Lo único que hacían era como tal, profe, Jorge se fue, profe, Jorge salió, profe, te traigo a Jorgito, porque a él le dicen es Gogó, ¿no? A ella le dicen Gogó. Gogó se fue, vaya, tráigame a Gogó, amor, hágame el favor. Entonces ellos iban con la manito y lo traían. Yo, ¿por qué te fuiste? Siéntete aquí, comparte con tus compañeros, y siempre lo hacía al nivel del niño. Ya nunca le hablaba Jorge yo parada y Jorge mirándome hacia arriba, no, siempre, o con todos los niños siempre me agacho para hablar al nivel del niño. ¿Qué aprendizaje te marcó el haber enseñado a niños tan pequeños? Me fortaleció en mi parte, como te dijera, en mi carácter. Porque yo siento que cuando un niño te mide el aceite, por así decirlo, tú como docentes o explotas y pegas el grito, ¡ya no más! Se sientan, o simplemente dices, respiras y dices, bueno, amores, no estamos escuchando, vamos a sentarnos porque pasa esto y esto. Es hablarles con firmeza. Eso fue lo que más me marcó a mí, porque yo era muy temerosa de estar en el espacio con niños de preescolar, porque vos sabes cómo son ellos, pero gracias a Dios
logré mi objetivo, que fue ser un poco más fuerte en cuanto a disciplina, pero esa misma dureza o esa misma fuerza, llevarla con amor. ¿Cuál es la actividad que más te gustaba hacer con los niños en clase? La asamblea. ¿Cómo así la asamblea? Contanos. El momento de la asamblea es el momento en el que ellos llegaban, se sentaban en un tapete en círculo y nos saludábamos, preguntábamos cómo habíamos amanecido, qué canciones querían cantar, qué cuento querían leer y qué amigos habían venido el día de hoy y quiénes no. Allá manejábamos los momentos del día, entonces teníamos como tal la ruleta de los momentos del día y teníamos también como tal la asistencia. Entonces ellos pasaban y participaban. Luego de hacer esa asamblea, ya los chicos pasaban como tal a los rincones, a trabajar en los rincones, en la experiencia que íbamos a hacer, sea la casa, el espacio, lo que fuese, y ya después hacer como los momentos de rutina. Pero lo que más me gustaba hacer con ellos era la asamblea. Una pregunta que una vez le hice a una docente acá. ¿Te divertís siendo docente a veces? Sí, porque soy de las docentes que me tiro al piso, de las que corro, de las que juego al escondite, grito, mejor bailo, les cambio las voces, hoy les puedo estar hablando como una niña chiquita, como un adulto, como el ogro, el león. Entonces todo eso marca y es muy chévere, es muy chévere. ¿Algún padre alguna vez te manifestó esa gratitud por esa enseñanza que estaba haciendo con su hijo en ese momento? Sí, tengo muchas familias que lo han manifestado y en especial cuando renuncié a mi trabajo hace poco en ICBF, que era con los niños con los que estaba, muchas familias me dieron las gracias. La mamá de Luis David, Alejandra se llama, me decía que su hijo nunca quiso a su primer profesora. No sé por qué, porque mis compañeras todas son un amor, o eran o son un amor, mis ex compañeras, entregadas a su trabajo, a su labor, pero Luis nunca tuvo afinidad con ella. Pasa a mi espacio y Luis me abraza, Luis le habla a su mamá de su profesora Lady, de las actividades que hace su profe. Mi profe se viste, se disfraza, se pone pelucas. Y vos me conoces porque vos fuiste compañero mío de la universidad y sabes cómo soy yo. Entonces, los niños me decían, o las mamás me decían, profe, yo nunca había visto una profe como usted que tuviera a todos los niños encima a la hora de que fueran a recogerlos, o bailando, o haciendo el compartir, o gritando, corriendo por todo el CDI, porque yo era la que corría por todo el CDI con ellos. Mira que hay un mito que dice, los niños del CDI van a que los cuiden, no aprenden nada. ¿Eso es verdad, es mentira? Bueno, eso sí esa es la percepción que tienen las familias y el mundo de afuera, ¿ya? Porque el decir, no, es que yo voy y lo dejo a la guardería, ¿ya? Y nos ven a nosotras como las nanas. Una cuidadora más. Exacto, una cuidadora más. Y no, o sea, nosotras, a pesar de que se trabaja solamente 1 hora de trabajo como experiencia como tal, lo que hacemos alrededor de esa experiencia lo hacemos transversalizado. ¿Cómo así que transversalizado? Si vamos a trabajar hábitos de higiene, lo hacemos con una experiencia de hábitos de higiene. Si vamos a ir al comedor a la hora del almuerzo, esa transición del salón al comedor se hace con una transversalización, una canción que tenga que ver con los alimentos, o nosotras hablándoles acerca de los alimentos, por qué son los alimentos, por qué son buenos, qué pasa, qué hay que hacer antes de ir al comedor, si lavando las manos, bueno, muchas de esas cosas que en casa nos enseñan. ¿Ya? Entonces no es que somos cuidadoras, no somos las nanas o no éramos las niñeras, no evadimos como tales temas o ejes temáticos, pero sí les enseñamos. En esa ahí sí se les enseña a los niños de una manera más contextual, ya más como
aterrizada al contexto. Ve, ahora que hablabas de todo eso que le enseñaba la mañana, eso de la independencia en los niños, ¿qué rol jugabas vos en ese momento allí cuando estabas con ellos ahí? Que enseñarle todo eso de la independencia, ir al baño, aunque son cosas que se complementan en la casa. No sé qué retos sufrías si los papás lo trabajaban o no lo trabajaban. No, los papás no lo trabajan en casa. O sea, la mayoría de los papás no siempre la responsabilidad recae sobre nosotros las maestras, siempre. Porque ellos están en el CDI desde las 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. En la casa solamente están parte del medio, o sea, una partecita de la tarde-noche y ya la noche. ¿Qué se puede hacer cuando una mamá llega al CDI con el niño con el pañal, cuando nosotros les hemos dicho, por favor, no lo traigan con pañal? Es practicidad para la familia, ¿ya? Y el trabajo que estamos haciendo o que se hace desde el CDI está perdido, porque no hay una conexión entre casa y CDI, o casa y colegio, o casa jardín. Siempre tiene que haber una linealidad y siempre tiene que haber una comunicación asertiva para que los niños puedan lograr independizarse de una manera más armoniosa. Te lo digo porque mira que pues tengo un sobrino pequeño. Mi hermana le trabajó mucho en la casa de eso y ya digamos en el jardín le complementaron eso. Pero te he escuchado a muchos colegas que hablan de ese problema que los papás le están dejando el trabajo al docente. Sí, o sea, se están olvidando que la primera escuela de un niño es su casa. Los niños no nacen ni de una se van para el jardín. No, los niños, el primer año de vida siempre están en su casa. ¿Quién le enseña? Mamá y papá. ¿Quién le enseña? Mamá, abuela, abuelos o el contexto familiar con el que el niño se encuentre. Pero dicen, no, yo le enseño o que le enseñen las profesoras allá, cuando él esté allá. Pero es que la responsabilidad no solo es mía, la responsabilidad es de la mamá. Es que el hijo no es mío. Yo estoy siendo un guía de ese niño. ¿Ya? Y así suene feo, suene redundante, vuelvo y lo digo, es que el niño no es mi hijo, es mi estudiante, al que yo tengo que pulirle ciertas conductas de casa, como el ir al baño, como el coger la cuchara, como el aprender a vestirse solo, que muchos niños no lo pueden hacer, y en casa les hacen todo eso, y cuando llegan al jardín se frustran. ¿Por qué? Porque dentro del espacio se tienen 22, 26 niños con 2 o una sola maestra que no los puede cambiar a todos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces que empieza con un grupito, ven y te ayudo a quitar la camisa y te la acomodo de esta forma. O que en la maleta, que el niño tiene que llevar su ropa, simplemente lleva la camiseta al revés y el niño pues obviamente se le va a complicar ponerla al derecho y colocársela a sí mismo. Lady, ¿cuál sería el mensaje para los papás en este tema de la independencia, viendo todo lo que puede incurrir, no comenzar a trabajar esto desde los primeros años de vida? A ver, el consejo que yo les puedo dar a sus familias es que dejen ser a sus hijos. Ya, acompáñenlos, no les hagan todo, simplemente dile como papá, necesitas que te ayude, en qué te puedo colaborar, qué necesitas. Esas son las palabras que como mamá y papá podemos darles a nuestros hijos para que ellos empiecen a lograr un nivel de independencia un poco más armónico y que no se les haga tan terrible el momento de estar dentro del jardín para ir al baño, para coger la cuchara o de pronto para destapar su propia lonchera. Ya, obviamente que nosotros como maestras estamos de guía, pero sí el acompañarlos siempre de una manera armónica y de una manera tranquila hace que ellos, su proceso de autonomía sea un poco más fácil. Ve, ahorita que hablar de las transiciones armónicas. ¿Cómo es ese tema de las transiciones armónicas cuando un niño que ha estado en transiciones y ha pasado por la primera infancia pasa ahorita a lo que es la primaria?
Bueno, eso es un tema bastante complejo porque los niños vienen de un colegio, vienen de un CDI o un jardín donde están acostumbrados a estar con una sola maestra, ¿ya? Y que esa maestra, ellos son sus hijos, son sus pollitos, por así decirlo. Y al pasar al colegio, donde la maestra, si tienen una sola profe dentro del espacio, bueno, habrán profes que son dedicados a sus hijos, a sus estudiantes, y están pendientes pues que de su cartuchera, que del cuaderno, que tienen que copiar, que una cosa, que la otra, pero hay otras maestras que no son así, ¿ya? Entonces, ¿qué creen? Que ese proceso de autonomía que se les debe enseñar en casa y en el jardín, ya lo traen marcado. Ya entonces cuando pasan a un colegio público o privado, ahí es donde está el choque. Porque se sienten frustrados porque ven que su profesora no está tan cerca de ellos, no es tan amorosa como lo somos las maestras de preescolar, y no estamos pues, y no están como tan pendientes de sus pertenencias. Ejemplo, cuando van a tomar el cuaderno por primera vez, en los CDIs no se manejan cuadernos, se manejan simplemente fichas, entre comillas, o producciones, se les dicen en el CDI donde yo estaba, producciones. En esas producciones ellos las trabajan de manera tranquila, o sea, no necesariamente tienen que tener una diccionalidad o un aprestamiento como tal, no, ese aprestamiento se trabaja ya en transición. Entonces allí es cuando vemos los ayayáis, que el niño no sabe cuál es la direccionalidad, no sabe cómo coger el cuaderno o cómo coger el lápiz, ya, porque en ocasiones ese aprestamiento no se hace desde los CDIs, porque eso es algo que está como obsoleto, ¿me entendés? Pero ¿qué hacemos nosotras que sabemos, o mis compañeras que sabemos que ellos deben de llegar al colegio al menos con el agarre de pinza ya estructurado, que sepan coger como tal el cuaderno, trabajarlo nosotros desde la parte corporal, ya, de lo grande a lo pequeño? Eso es lo que hacemos nosotros para que cuando ellos pasen al colegio no sea tan traumático, pero la transición armónica siempre se ve un poco compleja. ¿Qué se hace los últimos meses del año? Agosto, septiembre, octubre. Empezamos como a trabajar, o se empezaba a trabajar el tema del uniforme. Entonces, todos los días viernes los chicos iban con jeans y camiseta blanca, o sudadera azul y camiseta blanca, y llevaban lonchera. Entonces hacíamos como el proceso de la escuela para que no se les hiciera como tan traumático pasar al colegio. ¿Qué más se hace en el CDI? Se tiene una conversación con las docentes de los colegios públicos para que asimismo los chicos vayan a visitar ese colegio, tengan un acercamiento con las maestras y puedan tener como esa afinidad entre ellos, para que al momento ya de pasar al colegio el choque no sea tan fuerte. ¿Qué pasaba en el colegio privado donde yo estaba? Nos pasaban a las de preescolar a dar matemáticas, español y ciencias en primerito, segundo y tercero, para que tuvieran un referente de preescolar como tal en primaria, y de tercero y de cuarto en adelante ya irlo soltando. Eso se hacía. Ahorita que estaba hablando de eso de las secciones armónicas, se nota mucho cuando un niño no ha pasado por la educación de primera infancia, transición, preescolar. Eso depende. Eso depende, porque si el niño no ha pasado, pero en su casa le han hecho acompañamiento, puede que el niño que venga de su casa y tenga ese acompañamiento llegue mejor que un niño que estaba en el CDI. ¿Por qué? Porque está mi mamá. ¿Ya? El acompañamiento de los papás es muy, muy importante. Pero también se nota cuando un niño no ha pasado, porque no sabe coger el lápiz, es muy desaplicado, no escucha, se le debe hablar muchas veces, es como está queriendo descubrir el espacio. Entonces nosotros nos damos cuenta de eso. Que muchas veces, no, yo se lo tuve en la guardería de ahí de la esquina de mi casa, pero pues uno se da cuenta.
te hago una pregunta. ¿Cuál, a tu concepto, un niño desde qué edad se debe comenzar a mandar a una guardería, a un CDI Bueno, eso es... o a la escuela, no sé? Eso es relativo, porque pues hay centros de atención temprana desde los 6 meses. Y en los CDI se maneja desde los 2 años. Y en el colegio para entrar a transición desde los 6 años. ¿Ya? Pero eso es relativo, eso eso ya es como libertad del padre de familia que diga, no, pues yo voy a llevar a mi hijo a esta institución desde los tales años. Eso ya es decisión de los familiares, como tal. Te hago la pregunta porque pues yo soy de los que piensa que pues, un niño pues desde un año ya debe como comenzarlo a llevar, como para que comparta con otros niños, se integre. Exacto, por Yo la soy lo que parte pienso social, así. o sea, por su socialización, porque se despierte un poco más, porque al momento de que mi mamá me vaya a llevar al CDI o al colegio, yo no sienta que me están abandonando, porque es lo primero que ellos sienten. Los primeros días son caóticos para un niño nuevo en un CDI o en un colegio. El niño siempre va a llorar, siempre va a manifestar que le pegan, que mi profesora me pegó, pero es haciendo ese rechazo de por qué me fuiste a llevar allá. ¿Ya? Pero sí es importante que ellos empiecen a socializar con más niños de su edad para que se vayan adaptando como tal a todas las situaciones del contexto. Contame, Lady, ¿cómo fue abandonar trabajar con niños pequeños y llegar ahorita a los de bachillerato? ¿Cómo fue ese desafío? Ay, eso fue traumático. A pesar de que yo trato de ser muy entradora con los chicos, para mí fue un desafío muy grande porque yo venía con susto. Y yo estaba en mi zona de confort, por así decirlo, porque yo llevo 16 años prácticamente trabajando con niños de preescolar y primaria. ¿Ya? Entonces es mi espacio, es lo que yo sé manejar, es lo que yo siento. Cuando ya me dicen te vas con nombramiento provisional para tal institución educativa, y yo quedo como que en el área de ciencias naturales dando ciencias de 7º a 9º y dando química de 10º a 11. Entonces yo me quedo como que, ¿en serio? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues nada, el primer día que vine a dar mi clase o a conocer como tal el colegio, entré al grado 10º y yo creo que ese fue mi desafío. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Lady Angulos, voy a ser la profe de ciencias naturales, espero nos la llevemos súper bien y les voy a hablar así como ellos hablan. Soy parchada, pero al mismo tiempo también soy exigente, ¡uy! La profe es parchada. ¡Eh! Entonces yo como que, ay, por aquí es. Ya, entonces como que eso me tranquilizó un poco. Y al siguiente día pues no pude venir porque estaban taponadas las vías, estaba taponada la Dolores por ese paro que hicieron del acueducto, no sé, y estaba taponado como tal Juanchito, entonces no pude pasar. Ya el siguiente día ya vine, estuve pues como en todos los grados, conociéndolos, presentándome, interactué con ellos con un juego, porque siempre como para romper el hielo, empecé como un juego muy efusivo. Entonces, uy, profe, usted es así de chévere. Uy, porque es que nosotros no tenemos profesores así. Y pues yo trato de ser siempre, o como siempre colocarme a la medida de ellos y entrarles un poco más fácil. Hola amor, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Llamarlos por su nombre. No creer que yo, por tener la autoridad entre comillas o por ser la docente, puedo pasar por encima de ellos. No, siempre los veo como en mi posición y ha sido una experiencia muy bonita, es una experiencia muy chévere. Han sido retos, me ha tocado volver a repasar algunas cosas de química en especial, pero la experiencia ha sido muy chévere. Llevo 2 meses pasados, pero me han recibido bien. Me dicen, profe, tus clases me gustan. Profe, ¿hay clase con usted hoy? No, amores. Yo pensé que sí teníamos clase.
qué vamos a hacer, están muy dispuestos a trabajar, a participar. Entonces eso me anima a seguir pues como en el rol. Y te digo algo, desde el fondo de mi corazón yo siento que la experiencia docente con los niños de preescolar hizo que mi trabajo con los chicos de bachillerato fuese un poco más fácil. ¿Sentís que debiste dar paso a primero al preescolar para poder llegar a bachillerato? Sí, porque a veces llegamos con una actitud, o sea, a pesar de que están en bachillerato, ellos siguen siendo niños, ¿ya? No nos podemos olvidar de eso, o sea, es que porque usted tiene 13, 14 años, usted no se puede comportar de cierta manera porque usted ya está grande. No, ellos siguen siendo niños y les gusta jugar, les gusta tirarse al piso, les gusta que usted los sorprenda con algo diferente todos los días. Y así son los niños. Hasta yo que estoy grande creo que me sorprenden todos los días. No, pues yo creo que comulgo contigo en ese tema. No sé si de pronto es que le hayan tocado. De pronto actualmente hay todavía mucho docente de la vieja escuela. Sí. Pues no es lo mismo. Para mí yo creo que no es lo mismo un docente de la nueva escuela a la vieja escuela. No es lo Más mismo. que todo por los chicos. Exacto. Porque el contexto es muy diferente. Eso depende también de la región de donde sea el estudiante o donde esté enmarcado el colegio, por así decirlo. Porque recuerdo mucho que en la universidad veíamos que a nosotros nos ponían a mandar, o sea, nos mandaban a hacer un plan de aula o un plan de área donde un niño, ejemplo, que venga del Chocó, su contexto es totalmente diferente a Cali. ¿Ya? Y tenemos que tener en cuenta las culturas, la culturización que tiene cada uno de ellos. Y acá nos encontramos mucho eso, nos encontramos chicos de Nariño, nos encontramos chicos del Cauca, nos encontramos chicos que son citadinos vallecaucanos, pero llegó el de Venezuela, llegó el de Palmira, o sea, son contextos muy diferentes y cada uno tiene una forma, una particularidad de aprender diferente. Entonces, ¿qué hago yo con eso? Pues tengo que reunir todas esas características, hacer una sola actividad que contenga esas mismas diferencias. Eso hace que la educación sea un poco más flexible y más participativa. Y que cómo te va enseñando ciencias naturales, que sí. la materia que todo el mundo le gusta. Bien, ¿no? Sí. Es la materia que todo el mundo le gusta, es la materia que todo el mundo quiere experimentar, es la materia que, profe, yo quiero ir a la huerta. Eso motiva mucho. Y yo venía asustada porque el paso de nosotros por la universidad fue muy, ¿cómo te dijera? Fue muy radical, porque llegamos y a los 2 años hubo pandemia y nos tocó aprendernos a defender como fuera. Y eso yo creo que eso lo lleva a uno a volverse más aguerrido y a volverse más didáctico con los pelados. Y la verdad que acá dando ciencias ha sido una experiencia muy bonita. Hemos aprendido todos, porque es mi primera vez con chicos de bachillerato como tal. Entonces todos hemos aprendido. A cada uno le digo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y yo hago esto y nos vamos apoyando. Entonces han salido adelante. Ejemplo, se pudo diferenciar en las pruebas saber que se aplicaron hace poquito. Yo llevaba solamente un mes y al mes la prueba saber subió. Digamos como una forma de evaluar y medir, ¿no? Sí, entonces, porque la persona que estaba anteriormente me dijo, no, ellos son chicos, que el nivel académico es medio bajo, tirando más abajo. Y yo dije, pues bueno, pues ahí miramos qué hacemos. Dije yo, no, pues tampoco es que voy a creérmelas pues como de mucho, pero bueno, ahí aprendemos, entre todos aprendemos. Y verdad, la experiencia ha sido muy buena porque hemos aprendido todos, o sea, todos mis niños, de todos he aprendido algo y ellos han aprendido de mí y han aprendido como tal de su materia, que es ciencias naturales, y como trabajamos por proyectos de ABP, entonces se va muchísimo más fácil. Cuando estabas en el CDI, ¿sí les enseñabas a los niños
todo ese tema de las ciencias naturales y el cuidado del medio ambiente. Sí, es que eso, o sea, la ciencia está enmarcada en todo. Está en el cómo nos lavamos las manos, por qué abrimos el grifo, el color de los alimentos. En todo está la ciencia natural. En todo. O sea, que la tenemos fragmentada, sí, porque así nos enseñaron a nosotros. Ciencia es una cosa, química es otra, física es otra, español es otra. Pero no, la ciencia como tal está enmarcada, o sea, la ciencia es la reina como tal de todas las asignaturas. La que lleva la batuta, ¿no? Sí, esa es la ciencia, es la que marca todo y dice, bueno, aquí que en español usted tiene que redactarme bien qué es lo que es el organelo. Si usted no sabe redactar qué o decir que es un organelo, entonces español se quedó atrás. Pero de por sí la ciencia es lo que nos marca todo. Todo. No, y pues empezando a que pues la ciencia, que la parte científica, todo el cuento, que la naturaleza, entonces eso llama mucho a los niños, ¿no? Eso llama mucho a los niños, la parte investigativa, que o por lo menos todo lo que tiene que ver con los experimentos, eso los llama demasiado. ¿Por qué? Porque los lleva a ellos a crear, ya los lleva a ellos a ver desde otro punto de vista la ciencia, que se vuelve más práctica, que se vuelve más especial. Ejemplo, los chicos de 10º, mi primera actividad con ellos fue plastilina casera. Plastilina con niños de 11. Plastilina casera con chicos de 10º. Que digan los chicos, nos van a volver a No, nos dijeron, profe, nosotros nunca, y estaba trabajando con ellos mezclas. ¿Ya? Y trabajé con ellos, transversalicé todo lo que tenía que ver con artística. ¿Ya? Entonces hicimos la plastilina casera, les dije, bueno muchachos, van a traer estos ingredientes y cada uno se va a untar, porque ni siquiera eso, ahí aprendí o vi quién no era tolerable a las texturas. ¿Ya? Entonces son cosas que se olvidan, que porque están en décimo. No, vuelvo y repito, ellos siguen siendo niños. Y esa actividad para ellos fue lo máximo. Profe, ¿cuándo volvemos a hacer más cosas así? Nosotros nunca hacíamos cosas así. Llegaste a cambiar esa aula, pues. O sea, la química que ellos veían era con los reactivos, y pues cosas que son como muy puntuales, ¿ya? Pero no han visto la química desde la parte natural, desde coger un poquitico de aceite y untárselo en la mano, o sea, no lo han visto de esa manera. Entonces yo estoy aprovechando ese espacio para trabajarlo desde la parte natural. Muy interesante que estés dejando esa dinámica. Sí, me ha gustado mucho, aunque la química para mí era el coco. ¿El coco? Sí, usted sabe. ¿Te daba susto la química? Me daba mucho susto la química. Cuando me dijeron tiene que dar química, yo dije, pero ¿por qué a mí? Yo le doy ciencia, biología a mí, pero no tiene que dar química. Entonces dije, no, yo soy capaz de dar química, yo puedo con esto. Y verdad, pues he refrescado algunos temas. Y yo digo, no, pues así, entonces lo puedo hacer más desde la parte experiencial con los muchachos, desde la parte lúdica, y se ha hecho un poco más fácil. No, porque es un conocimiento muy significativo para el muchacho. Exacto, y que la química de por sí, la química y la matemática están muy cogidas de la mano, ¿ya? Y lo que es y no cambia. No cambia. No, pues bacano que lo haga así, porque también pienso que la ciencia, la química son para divertirse aprendiendo, ¿cierto? Exacto, sí. Es para divertirse aprendiendo, es para conocer un poco más hasta dónde somos capaces de llegar nosotros como seres humanos, porque a veces nos limitamos mucho en el decir yo no puedo, no soy capaz, pero nosotros sí podemos y somos capaces. La química está hasta en la manera en que nosotros manifestamos algo. Ve, ¿qué pensás de la IA? De la famosa IA. Bueno, la IA es una herramienta esencial, porque no nos vamos a decir mentiras, pero
también es un arma para nosotros de doble filo, por así decirlo, dentro del ámbito educacional, ¿ya? Porque la IA te da absolutamente todo lo que vos estés buscando. Te lo masea, te lo presenta, si necesitas el dibujo te hace el dibujo, si necesitas la diapositiva te hace la diapositiva, pero juega en contra para los estudiantes. ¿Por qué? Porque no los hace perezosos, ¿ya? No tienen esa dinámica de investigación como lo requiere las ciencias o lo requiere cualquier tipo de asignatura. Entonces hace que los chicos digan, no, pues yo lo hago en la IA y la profesora no se da cuenta. ¿Qué hago yo desde mi área? Listo, utilicen la IA, pero lo que la IA les va a dar, ustedes no me lo van a dar a mí o me lo van a colocar en el cuaderno. Lo van a leer y ustedes con sus propias palabras me lo van a explicar a mí. Eso es lo que yo hago desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque los chicos no leen. Ellos simplemente copian y pegan. Es más, ni saben copiar y pegar. Porque la misma, ustedes saben que cuando uno copia y pega en un documento, en ocasiones la letra cambia, ¿ya? Y hasta el color, o sea, en todo, el color, la forma, el tamaño, copian y pegan y dejan exactamente lo mismo. ¿Qué le queda a uno fácil? Simplemente copia el texto, las dos frases las lleva a Google y de una vez te sale. Que no, que es que eso me lo dio la IA te lo puede dar, pero la IA también lo busca dentro de la web. Ya, lo que hace es como parafrasear algunas cosas, pero pone exactamente lo mismo que está en la web, entonces no está haciendo absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros o qué hago yo? Bueno, chicos, utilicen la IA, lean, pero me van a escribir con sus propias palabras lo que leyeron de la ley. Mira que yo soy de los que piensa de que la educación se tiene que transformar por la IA, porque pues la IA es algo ya... Sí, ya está. Sí, no, eso ya no tiene reversa. No. Ya no es como antes que nos tocaba a nosotros, porque me tocó que nos tocaba la biblioteca. La biblioteca, los libros de Cuando ciencia. llegó el computador, el Encarta. Yo le decía a uno que tenía culón, doña Teresa. Claro, nos tocaba ir a la biblioteca, nos tocó, o la investigación por internet, y que no nos podíamos quedar pues solamente con la primera página que encontráramos, ¿no? No, ¿te acordás que había una página que se llamaba Wikipedia? Pues todavía existe. Todavía existe, pero ya no se usa, no se utiliza como la utilizábamos nosotros antes. Y sin embargo, Wikipedia, no todo lo que decía Wikipedia era. Claro. Ya, entonces, ¿qué tocaba? Hice el libro. Nunca me voy a olvidar un libro de sexto de bachillerato que se llama Civilización, que hablaba sobre los aztecas, o sea, todo de sociales, civilización. Ese libro, te digo que me lo pude ver desde principio a fin, porque mi profesora de sociales trabajaba con ese libro y me decía, en la página tal van a encontrar la actividad tal, van a leerla, pero no me van a copiar lo que dice el libro. Es exactamente lo que hace la IA. ¿Ya? Entonces, yo tenía que explicar con mis propias palabras. Es lo que yo le digo a los muchachos. Yo no voy a decir que yo no la uso. Yo la utilizo. Si tengo que imprimir algo, lo saco impreso de allí, se lo paso a los muchachos. ¿Que lo sacaste de ChatGPT? Sí. Diseñé las preguntas en ChatGPT, pero ustedes me las tienen que responder a mí con sus propias palabras. Porque eso es una herramienta para los docentes que nos facilita demasiado el trabajo. Eso en menos de 10 minutos vos ya tenés planeación, actividad, tenés todo. Pero quien tiene que transformar eso somos nosotros mismos, para que el estudiante se interese un poco más. Ejemplo, mi actividad de hoy fue descargué como tal la aplicación
busqué, yo hice un cazador con códigos QR para trabajar profundización en química para que los chicos presenten las pruebas a ver. Y lo que hice fue trabajar con códigos QR que los enviaban a diferentes links, YouTube, Educaplay, Kahoot, todo eso, para que ellos pudieran trabajar su profundización de química. Pero utilicé la IA, pero la transformé en una actividad totalmente diferente. Ya, eso está en nosotros, en cada uno de nosotros, como nosotros más hacemos eso. Bueno, creo que a mí se me facilita mucho porque, como te digo, yo soy profesora de preescolar y nosotros de un tema podemos sacar muchos otros temas. El tema de la IA sí es el saberlo utilizar y cómo vamos a transformar la educación para usarla, porque pues si la vamos a usar con el método antiguo de educación, sí, creo que la IA ahí nos va a rebosar, ¿cierto? Por eso tenemos que estar a la par con los muchachos. Tampoco es satanizar como tal el uso del teléfono, satanizar algunas aplicaciones que tienen los chicos, es transformar como tal ese uso. Ejemplo, PET es muy bueno para trabajar actividades de química, ciencia, biología, hasta para español he visto que se trabaja con el PET. Kahoot también es muy bueno, pero es darle al chico la posibilidad de tener las dos cosas al mismo tiempo, no satanizarlo, porque si lo satanizamos obviamente no va a haber producción. ¿Qué piensas del uso del celular en los estudiantes? Para mí no es beneficioso, la verdad. Yo soy afortunada de haber llegado a un espacio donde el uso del teléfono es prohibido. Solamente se puede utilizar en el momento de alguna actividad concreta como tal, y que el docente avise a sus demás compañeros que ese grupo en específico el día de hoy va a tener el teléfono porque va a hacer una actividad en específico. Después de que termine esa actividad deben de guardar, pero no es permitido como tal llevar celular al colegio. ¿Por qué? Porque eso los distrae, eso no hace que los estudiantes como tal tengan la capacidad de aprender, porque todo el tiempo están pendientes del teléfono. Me pasó ayer nomás, una chica la llamó su mamá, le escribió su mamá a decirle que habían asesinado a un primo. Esa niña se volvió un 8, por así decirlo. ¿Y para qué? Porque ni siquiera fueron a recoger a la chica al colegio, la dejaron allá. ¿Qué ganaron con eso? Indisponerla, alterarla y dejarla en el colegio. O sea, no le veía pues como tal la lógica de decirle algo así si ella estaba en el colegio. ¿Qué pensar del uso del celular en los más chiquitos, en los niños, en los bebés? Que yo veo que muchos papás tengan celular y... Ese celular es el método de escape de los papás para que el niño esté quieto. Tome, mijo, el teléfono para que vea el video y usted está haciendo otra cosa. Ese es el escape. Y cuando no existía el celular, o sea, ahí es donde yo voy. Cuando el celular no existía, ¿cuál era la metodología o el método o la estrategia que los papás tenían para poder entretener a sus hijos? Primero, o suelto todo y me siento con mi hijo y presto atención, y cuando mi hijo se duerma aprovecho y hago todo, o simplemente lo dejo que esté allí solo y yo hago las demás cosas. Yo le he hecho esta pregunta ya a otros docentes y ¿se diferencia mucho un niño que su papá le pasa el celular desde que está pequeñito a uno que no? Sí, aunque los niños ya vienen con ese chip, ¿no? Ellos ya vienen con ese chip, pero se diferencia mucho, muchísimo, o sea, eso es abismal, porque decime que un niño de 6 meses ya le esté haciendo el teléfono así con el dedito, porque los he visto, o sea, yo creo que tú también has visto, con el teléfono, cogen el teléfono y hacen esto, o sea, esto, a un niño que no tiene o que no le pasan el teléfono, o que en ocasiones se lo pasan con una cierta restricción,
por así decirlo, te lo presto 10 minutos, 15 minutos, ves el video y se lo quitas, y el niño quedó tranquilo. Al niño que está todo el tiempo con el teléfono y que tú le dices, te voy a quitar el celular. Ahí que ves. ¿Y el niño qué hace? Cuando le dicen te voy a quitar el celular. No, pues ahí es que la actitud no cambia, o sea, no es normal. La tecnología tiene absorbidos como tal a todos, porque yo no voy a decir que yo no utilizo mi teléfono. A todos nos tiene absorbido porque estamos con el televisor prendido y con el teléfono en la mano. ¿O me equivoco? Pasa. Entonces lo mismo pasa con los niños, por entretenerlos para que no llore, para que no grite, para que no me acabe de berrinche, yo le paso el teléfono. Porque no me siento en la capacidad de decirle o de asumir como tal esa pataleta. Hay que dejarlo que haga la pataleta, hay que dejarlo que llore, hay que dejarlo que grite, que diga yo. No, hay que dejarlos. ¿Por qué? Porque eso hace que el niño ahí arraigue su personalidad y tú como papá empieces a generar límites. Eso que decir de los límites es importante, porque pues hay papás que no lo hacen y más adelante ven las consecuencias, ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a medir todo ese tipo de situaciones. Porque si nosotros no lo hacemos desde que están pequeños, cuando estén grandes, ¿ya para qué? O sea, los límites tienen que ser bien marcados desde que están pequeños. Mi hijo vino a tener celular cuando tenía 17 años. Ay, es que mi prima Natalia tiene... Eso es Natalia. Pero él vino a tener teléfono cuando tenía 17 años. Y eso, que un teléfono que nomás servía para llamadas. Y ya en ese entonces ya estaban los smartphones y ya estaba... No sé, 00. Ya estaba WhatsApp y todo. Era, no me acuerdo si era un Huawei o algo así. Pero solo le servía para hacer llamadas, no le servía para nada más. No, el tema del celular, yo he visto mucho berrinches de niñas que le quitan el celular y yo dice, ¿en serio? Y se tiran al piso y se quedan sequitos. En los tiempos de uno tengo dos correazos y no, arriba, ¿no? Y te voy a contar una anécdota. Cuando estaba pequeña, fui con mi mamá al centro aquí en Cali. Nosotros vivíamos en Amaime y mi mamá siempre me venía a comprar la ropa de diciembre acá. Pero ese día no era diciembre. Veníamos a hacer una vuelta. Normal. Y yo me enamoré de un short. Que mamá, yo quiero ese short. Mi mamá, que no hay plata, lady. Que mamá, yo quiero ese short. No hay plata, lady. La tipa dijo, no, aquí, güey. Yo dije, aquí con esta yo me... En pleno centro de Cali. Creo que era como por la octava, no recuerdo bien. Más para arriba, por donde venden ropa. En los puesticos de la calle, que en ese entonces los puesticos de la calle estaban como muy organizados afuera. Mi mamá dijo así, se quitó la chancla y tenga. Me dejó allí y salió y se fue. Cuando yo no la vi, me se escondió. Yo me dice que ella se escondió en un almacén, pero que estaba pendiente. Cuando yo, mi mamá, arranqué a correr. Yo volví a hacer el berrinche, jamás volví a hacer berrinche en la calle. Jamás. Y a mi hijo también le pasó casi exactamente lo mismo. Le dije, ¿usted me vuelve a hacer un berrinche de estos en la calle? Mejor dicho, plata me cae bien, de Miguel Santiago. Y jamás me volví a hacer berrinche. No quiere decir que mi hijo no sea perfecto. No, porque pues todos tienen sus dificultades, todos tienen sus falencias. Pero sí los límites son muy importantes marcarlos desde que están pequeños. O sea, porque es que ellos desde que están en la barriga de uno, arman berrinche. Ya está en uno como mamá admitir ese berrinche, pero ellos desde que están desde el primer día de engendración, por así decirlo, están armando su revolcón allá. Mira que esas conductas se ven mucho reflejadas en el ámbito ya del aula, de los niños que son así. Sí, se ven reflejadas, ejemplo, porque no quiere la comida, o porque no lo dejan salir a jugar, o porque simplemente nosotros decimos, hoy no vamos a ir al parque y ya, nos vamos a quedar aquí jugando con este juguete, este, no, que yo quiero este, y el problema. Y se tiran al piso y se jalan el cabello.
En ocasiones ha tocado sentarse con ellos, abrazarlos fuertemente, porque eso hace que el sistema nervioso empiece a regularse, y ahí sí empezar a hablar con ellos, porque hay niños que ya definitivamente se vuelven histéricos. ¿Te tocó alguna situación en la que un niño hace berrinche en el colegio y llega la mamá y sigue el berrinche porque la mamá no tiene la autoridad sobre el niño? Sí, siempre. La mayoría de las veces pasa eso. Pero pues yo, cuando estoy en mi rol de docente, marco mis límites, pero si la mamá llegó, yo ya, hasta ahí llega mi intervención. ¿Por qué? Porque estoy pasando por encima de su mamá. ¿Ya? Y para mí eso es como una falta de respeto para la mamá. Ella tiene que mirar a ver cómo soluciona, o cómo soluciona el asunto, ¿no? Sí, cómo hace que su hijo se regule. Lo que sí puedo hacer yo desde mi rol es decirle: mamá, te recomiendo que hagas esto y esto y esto cuando él esté en esa posición. Pero ya que yo intervenir como tal, no, a mí me da pena. ¿Te tocó algún niño de esos que con vos aplicado te hacía caso, pero con los papás no? Sí, así pasa. Eso se ve muchísimo. Se ve mucho, y hasta acá en bachillerato. O sea, el grupo que tengo como tal es el desastre. Eso es de noveno. Esos chicos, no, mejor dicho. Pero yo llegué, haceme el favor, te quitas ese arete, porque vos sabes que aquí no puedo. Porque yo les hablo así. Yo no le digo: mi hijo, hágame el favor, que usted sabe, no. Yo les hablo así. Vos sabes que ese arete aquí no te lo puedes tener, me hace el favor y te lo quitas. Ya. Ay, profe, te lo quitas y te lo paso en noviembre. Ya sabes. Entonces, te lo quiten y me lo paso. Con otro docente no hacen eso. Lo mismo pasa en la casa. Profe, es que fulanita de tal, en la casa nos pega. Pues, ¿qué pasa? En la casa nos pega, le pega a su hermano, pero acá está juiciosa. Eso es. ¿Por qué? Porque no están en su espacio, no están en su... ¿Cómo es que se llama eso? Eso tiene un nombre, no lo recuerdo bien. ¿Entorno? Exacto. No están en su entorno. Porque el CDI es su segundo hogar, pero en mi casa yo hago lo que a mí me dé la gana. Porque es que yo sé que mi profesora Lady y mi profesora Liliana son jodidas. Pero no es el jodido de la profesora regañando, no, sino que siempre marcamos como el límite. Para la autoridad. Ajá. Yo aquí no puedo ir a hacer lo que hago en mi casa. Mi mamá me dice eso y al ratico mi mamá me está recompensando. Tome, le paso el teléfono. Tome, vaya, cómprese esto. De aquí te traje lo otro. Nosotras no. Te sientas allí porque pasó esto y tú no lo hiciste de la mejor manera. Le pegaste a tu amigo, te tienes que sentar allí y me esperas. Porque tengo que estar pendiente de tus otros amigos. Esa es la manera. Ve, hablando de eso, de decirte que le pegó. Cuando tenía esos casos de un niño que le pegaba a otro, ¿cómo lo manejabas? Bueno, ahí hacíamos acciones reparadoras, donde cogíamos a los dos niños a la altura, porque me sentaba con ellos. ¿Qué pasó? Escuchaba, porque hablan clarito, ¿no? Escuchaba la versión de acá y escuchaba la versión de acá y le decía yo, ¿qué hemos hablado acerca de los acuerdos que tenemos en el aula? Pues que hay que recoger la basura. Muy bien, ¿qué otro acuerdo hay? Es recordar los acuerdos que tenemos dentro del espacio, porque eso se hace en el momento de la asamblea. En la asamblea se canta eso. Bueno, el acuerdo de hoy es no pegarle a los amigos, escuchar con atención a la maestra. Bueno, todo ese tipo de situaciones. Entonces recordar como tal esos acuerdos y que entre los dos dialoguen y se pidan disculpas. Eso es lo que se hace cuando los amiguitos se pegan, o se jalan el cabello, o se muerden, ese tipo de situaciones. Siempre hacemos la acción reparadora, donde ellos dos dialogan acerca de y se piden disculpas. Y cuando a un papá quejarse, ve, a este niño me le pegaron al niño, ¿y qué? Bueno, eso ¿Cómo pasa siempre. ¿Cómo manejas eso? Bueno, papá, mamá, sabemos que estamos con niños, ellos siempre se van a pegar. Pero es que a mí no me gusta. No podemos hacer nada. Es algo que tienen que vivir.
¿ya? Y los papás hay papás que son súper sobreprotectores. Entonces, lo que hacemos es mandar a ese papá con psicología, para que ya el psicólogo como tal intervenga y hable con la mamá y le aclare un poco más la situación. Ese tema de los psicólogos, ¿sí lo están implementando en los colegios? ¿Sí lo ves? Pues como Sí, docente. en el CDI se maneja mucho, y acá donde estoy sí hay dos psicólogas. Una es para trabajar la parte emocional y la otra es para trabajar la parte conductual. Y trabajadoras sociales también. Sí, sí se ve mucho. Les digo porque pues creo que actualmente sí es necesario que sí, es las importante partes trabajan como de la mano y que el maestro sea bueno. Que tengamos un apoyo, porque a veces nos dejan como toda la carga a nosotros. Profesora Lady, la profesora de las peleas, es la profesora de educación física, es la profesora de gestación, porque tengo una chica embarazadita, soy la profesora emocional, soy la psicóloga, soy la fisioterapeuta, soy un médico. Bueno, yo tengo mi botiquín allá. ¿Ya? Entonces, eso sí les suele cargar mucho al docente, y sí es importante que tengamos pues como tal el apoyo de la parte psicosocial, que trabaje como tal la parte conductual de los chicos, o que tengan alguna condición en especial, ¿ya? Puede ser autismo, puede ser TDAH, puede ser síndrome de Down, entre otras, y la otra persona que trabaje la parte emocional, que tiene que ver todo con la parte socioafectiva, depresión, ansiedad, síndrome de persecución y ese tipo de situaciones, porque nosotros no nos podemos encargar como de todo. Nosotros hacemos como tal una dirección de grupo donde hablamos con nuestros chicos un día en específico. Yo los escucho, ellos me dan sus inquietudes, yo veo hasta dónde como docente puedo llegar a intervenir, y si necesito como tal ayuda de alguno de los entes sociales o como psicología. ¿Te acordás cómo fue tu primer día de clase? ¿Cómo fue el nervio de estar ahí delante de los niños? Mi primer día de clase fue como profesora de preescolar, fue en el Colegio Santo Tomás, en Palmira, con el grupo de jardín. Pues yo ya había hecho prácticas en ese colegio, entonces cuando llegué, los niños ya me conocían. Ya. Entonces fue fácil, se me hizo muy fácil, y la profesora que estaba en ese salón se había enfermado, entonces me dijeron, profe, vaya y reemplace como tal a Diana, y usted quédese con los niños. Y me quedé con esos chiquitos y como 2 semanas solita. ¿No se hicieron para vender a esos chicos? No, porque como te digo, ya me conocían y sabían cómo era, y yo los mantenía pues como ocupaditos. Vamos a hacer la actividad tal del libro tal, entonces estaba como pendiente de ellos, acompañándolos. Entonces yo siempre me paraba, vamos a hacer las bolitas así, yo me acuerdo, vamos a hacer las bolitas así, hacíamos las bolitas así, vamos a pegarlas. Entonces yo les explicaba cómo. Entonces fue chévere, no fue así como tan traumático, no, fue chévere. No te tocó esa experiencia en la que los niños le envían el aceite a este profesor, ¿no? Eso me pasó cuando llegué a San José Campestre. Ahí sí, los chicos me empezaron como a medir el aceite. Les dije, aquí mando yo, en su casa manda usted. Un consejo para un profesor nuevo cuando estés dando esa clase, Ay, esa nueva experiencia que está llegando y como nuevón. Llegue seguro. Primero que todo, llegue seguro, hable sin que la voz se le tiemble, preséntese y de su clase lo más tranquilo posible. Y cuando salga del salón, respire, y cuando llegue a su casa grite. Excelente consejo. Sí. Eso, gritar ayuda a que uno canalice mucho las energías y hace que uno como que el sistema nervioso se regule. Porque créame que yo lo hice el primer día que llegué acá. Yo entré y mi clase, respiré, cogí mi moto, me fui para ver, grité. Cuando llegué a mi casa dije, ¡Dios mío! Grité y ya, eso ya uno le pierde el miedo. Y también es cómo se relacione con los estudiantes, más que todo es eso, la relación que tenga con el estudiante.
y ya. ¿Cómo te has sentido todos estos años siendo docente? ¿Si ha sido gratificante? He sido muy feliz siendo docente porque me enamoré como tal de la docencia. Esto me enseñó a vivir, me enseñó a no dejar perder mi niño interior, porque siempre nos olvidamos que nosotros somos niños y que tenemos que ver el mundo de una manera tranquila, diferente, en paz, llena de regocijo, llena del amor de Dios y llena de todo lo que tenga que ver con el bienestar emocional que nosotros podamos tener. ¿Te acuerdas de algún niño que te haya dicho, profe, yo se la quiero mucho? Pues no sé si porque acá soy nueva, pero acá a cada ratico me lo dicen, profe, te amo, Mor, me dicen Mor, princesa, uno que dijo que llegó mi mujer, yo le dije, ¿cuál llegó mi mujer? Le dije yo, pero lo más bonito es cuando llegué, te voy a contar, cuando me fui a despedir de los niños del CDI, hay un niño en particular que se llama Gael. La profesora Liliana le estaba explicando por qué yo ya no iba a estar con ellos, entonces yo les dije, me voy a ir a cuidar a unos niños más grandes, porque la profesora que está que está allá tuvo que irse a cuidar otros niños a otra parte. Entonces me dijo Gael, pero ¿por qué tú te vas a ir? Si tú nos estás cuidando a nosotros. Y aquí son dos profesoras que nos cuidan, no solo nos cuidas tú. Que se vaya la profesora Liliana y tú nos cuidas. Entonces ellos son muy naturales para hablar. Yo le dije, ¿cómo así que se vaya la profesora Liliana? Así que se vaya la profesora Liliana y tú te quedas a cuidarnos a nosotros. Porque te queremos, Lady, te queremos. Y yo como que ahí se me partió el corazón, entonces ya no pude hablar más. Me fui a despedir del otro grupo porque yo manejaba 2 grupos. Peor, allá no pude hablar porque todos me abrazaban, y cuando voy a visitarlos de vez en cuando, o sea, lo más gratificante es ver que corre a saludarte. Yo creo y no solo mi grupo, chicos de otros salones. Yo creo que esas son las cosas que dan satisfacción del ser docente, ¿no? Sí. Y que usted va por la calle, allá mi profe, y que te pegan el grito, o sea, porque los niños son muy expresivos, ¿no? Ellos te pegan el grito donde sea, o si estás en el supermercado y tú te los encuentras, van y te jalan, o simplemente te hacen así. Y en estos años porque ya bastante tiempo ya, más de 10 años, ¿no te has encontrado por allá el primer chico que le enseñaste? ¿No te has llegado a encontrar a ninguno así ya más grande? Sí. Claro, y todavía me saludan, mi profe, me abrazan cuando se me encuentran conmigo en la calle, más que todos los chicos del colegio de Palmira, ya, que también son niños que son pelados de mi pueblo, de Pradera. Entonces cuando me los encuentro siempre hay un saludo, o siempre hay un mensaje en Facebook, hola profe, ¿cómo estás? ¿Te acordás tal cosa? O simplemente me los encuentro en la calle, ahora días. Estaba yo en la EPS sentada esperando que me llamaran cuando llegó uno de mis estudiantes, Nicolás, y me dijo, tú eres la teacher Angulo, ¿cierto? Yo sí, mi amor, hola mi teacher, yo sabía que tú eras mi teacher, ella fue mi profesora más chévere. Entonces como que todo el mundo me miraba, y eso es bonito, eso es muy bonito. Son las cosas que marcan a los docentes, sí, ¿no? Eso es muy bonito, eso es muy chévere. Y encontrarse estudiantes después de muchos años y que te recuerden, eso es muy bonito. En estos años de docencia, ¿cuál ha sido el mayor desafío que vos digas, pues pucheca, me voy, no quiero más esto? El mayor desafío que yo diga, me voy, no quiero más esto. No, mira que no. Yo creo que más bien es como el ambiente laboral, ¿ya? Pero como tal de carga académica, no. Yo creo que volvería a trabajar 1000 veces en el San José, volvería a trabajar 1000 veces en el CDI, volvería a trabajar 1000 veces en mis 2 primeros empleos
como docente de preescolar, pero no volvería a trabajar en algunas partes por el ámbito, por el ambiente laboral, ¿ya? Porque eso sí marca mucho, eso te debilita, te absorbe la energía, como tal. O sea que no se arrepiente de ser docente. No me arrepiento de ser docente, creo que soy la mujer más afortunada del mundo con esta profesión y le doy muchísimas gracias a Dios porque, o sea, no era algo que yo quería. Algo que llegó, ¿no? Fue algo que llegó y me enseñó a ser otra persona, a ver el mundo de otra manera, a ver a los niños de otra manera. No, es que... Y también que tener la vocación, porque es que para ser docente hay que tener vocación. Yo digo, el que no tiene la vocación, la verdad, no puede ser docente, sí, no puede ser docente, porque es que esto requiere tiempo, esto requiere dedicación, esto requiere amor, esto requiere mucha paciencia, de ver a esos niños como si fueran tus hijos. Para que los papás y la gente que dice, los profesores trabajan mediodía, pero ya está ahí. ¿Ya? No, es que no es trabajar solo a mediodía. Es la verdad. La verdad es llegar a tu casa, los que trabajamos en la tarde, llegar a tu casa a las 6:30 de la tarde. Bueno, ahora que vivo aquí en Cali, ¿no? Porque cuando vivía en Pradera, llegaba más o menos a eso de las 7:30 de la noche a la casa. Entonces era llegar, ser mamá, ser esposa, ser mamá perruna y ser hija, porque pues tampoco podía descuidar a mi mamá, y sentarme a hacer alguna cosa del colegio, enviar alguna información, a las 9 de la noche, enviar alguna información, sentarme a ver qué fue lo que planeé para poder trabajar con ellos al siguiente día. Y es sentarme a escribir, porque yo me siento a escribir, es sentarme a escribir cómo lo voy a dictar, qué le voy a explicar, cuál es el primer paso, cuál es el segundo paso, porque es que ese es mi cuaderno de planeación. Ya, o sea, ser docente nomás no es solo mediodía. ¿Quién le dijo eso a ustedes? Eso es... Ese es lo que a veces dice mucha gente, que no tan rico, trabaja mediodía, vacaciones, pero la gente no sabe lo que hay detrás del mundo de la docencia. O sea, atrás de lo que se ve, por así decirlo, que trabajo al mediodía, hay muchísimas otras cosas, hay más implicaciones. Son horas de trabajo en la mañana o horas de trabajo en la noche. Ya, es sentarse a hacer una buena planeación, es sentarse a ver un video donde tú no recuerdas un tema y volverlo a recordar. Ya, porque yo no me puedo parar allá en un tablero a explicarle cualquier cosa al muchacho y sale. No, porque el que va a quedar mal soy yo. Es que eso me lo enseñó la otra profesora que estaba. No, pero es que eso no es así, esto es así. Entonces es de dedicación, es de tiempo. Además yo me quemé 5 años las pestañas en la universidad y me merezco trabajar mediodía. No, pero es que, o sea, la gente piensa que trabaja mediodía, pero es que no sabe lo que hay detrás. No, o sea, detrás hay contexto, hay ruido, hay esfuerzo bucal, hay esfuerzo físico, porque en ocasiones nosotros estamos enfermos y trabajamos enfermos. ¿Ya? Porque bueno, yo soy una de las que, si yo ya no estoy como tirada en la cama, yo me paro y me voy a trabajar, como esté. Te lo digo porque, o sea, a veces escucho mucha crítica que los docentes se la ganan fácil, que ganan ese poco de plata, pero pues tampoco no, eso tampoco es un poco de plata. Los docentes que están de pronto pues trabajando pues con el Estado, pero pues hay docentes que están en el sector privado que les toca muy duro. Exacto. Doble jornadas, y tras de eso llegar a hacer la planeación, que calificar, que subir notas. Bueno, cuando uno trabaja con primaria y bachillerato es un poco más fácil el hecho de subir notas, ya, porque vos colocas un número como tal. Pero cuando se trabaja con primera infancia hay que hacer informes cualitativos. Tienes que describir al niño en cada dimensión. Son 7 dimensiones del desarrollo. La dimensión corporal, cómo se comporta el niño en la dimensión corporal, cómo se comporta en la dimensión comunicativa,
cómo se comporta en la dimensión espiritual, en la cognitiva, en la socioafectiva. Tienes que describir cada dimensión. Vos no puedes hacer un informe corto, pequeño. Tienes que sentarse a redactar, ¿ya? A escribir, a hacer un ejemplo, hacer un escrito o una carta o un informe que dé fe de la evolución de ese niño. Y es buscar la manera de cómo el papá y la mamá entiendan ese informe, porque no podemos escribirlo técnicamente. Entonces, un docente es de dedicación, de amar, de reconocer y de ver que la educación es de una forma más concreta y más precisa, se puede llevar de una manera diferente. No es que solo trabajamos mediodía, no. Podemos trabajar solo mediodía, pero siempre estamos trabajando, porque mi teléfono en ocasiones son las 10 de la noche. ¡Profe! A las 10 de la noche. Imagínate tú. Y la gente pensando que el docente la gana fácil, ¿no? O la coordinadora, profesores, esta semana vamos a hacer esto a las 10 de la noche. Es más, la jornada no dejamos a mediodía, es más larga la jornada entonces. Es más larga la jornada entonces, exacto. No, y tras de eso, mira el contexto de que el docente está ayudando a formar a tu hijo y que a veces piensen eso, ¿no? Que el docente la está ganando fácil. ¿Ah? No, o sea, trabajar con adolescentes, niños de preescolar no es fácil, o sea, no es fácil. Estamos creando, o sea, estamos forjando vidas, o sea, estamos haciendo seres humanos conscientes, seres humanos que sean productivos en su parte social y emocional para la vida. Ya nosotros no estamos criando o levantando muchachos para que sean máquinas, no, estamos creando seres humanos, personas que sean de bien, personas que lleguen a cualquier parte y digan, ah, qué rico, qué chévere que llegó esta persona. Quiero seguir hablando con ella, quiero seguir compartiendo, porque esa es la labor de nosotros, crear seres humanos, seres íntegros, seres llenos de fortalezas y de muchísimo amor para las demás personas. Comparto ese pensamiento. Sí. Nosotros no podemos crear máquinas, tenemos que crear seres humanos. Seres humanos que respeten la vida. Que respeten la vida. El ambiente. Exacto. Que amen el mundo que les rodea. Lady, yo quiero que le regales un mensaje a esos que están por allá en primer semestre, que están pensando en ser docente. Primero, si vale la pena ser docente y por qué ser docente significa tanto para, digamos, para el mundo, para la vida, para todo. Porque lo reitero, o sea, estamos creando seres humanos. La humanidad se está volviendo muy vaga. Vaga en el sentido de que ha perdido valores, ha perdido esencia. Y los docentes estamos aquí para reforzar y rescatar como tal esos valores que se han perdido. Hay que rescatar como tal el amor de Dios en cada una de esas personitas o de esos estudiantes que ustedes lleguen a tomar en algún momento. Ser docente es ser una persona alegre, feliz. Ser docente es vivir las diferentes etapas del crecimiento de un ser humano y donde tú estás viendo como la evolución que tiene cada uno de ellos y cómo vas viendo que esa evolución va transformando la vida como tal de ellos mismos, de sus familias y del entorno que les rodea. Y un mensaje para esos docentes que aún se encuentran allá ejerciendo. Seguir ejerciendo con amor y disciplina. Amor y disciplina, lo reitero. Seguir dándola toda desde la conciencia. Seguir planificando sus clases desde la perfección y desde el humanismo. Seguir dando oportunidad a aquellos estudiantes que no tienen como la capacidad cognitiva como tal
de entender algunos temas, es seguir luchando y sacando adelante seres humanos íntegros, responsables con el medio que les rodea y consigo mismos. Y un mensaje para los papás, para que valoren todo ese trabajo que hacen los docentes a diario con sus hijos. Para los papás, quiero decirles que sus hijos son nuestros hijos y que el amor que ustedes dan en sus hogares es el amor que también nosotros les reiteramos a ellos dentro del espacio del colegio. Es apreciar a esa persona que está siendo una guía, siendo una persona que lo va a llevar por el camino pues como del bien, y esa persona que siempre lo va a escuchar cuando ustedes no estén. Es valorar cada uno de los esfuerzos que hace cada docente. Yo creo que si nosotros estamos aquí siendo maestros, siendo docentes, no es porque queremos simplemente recibir un sueldo, es porque queremos que sus hijos sean personas humanas y íntegras. Mejor dicho, mírenla. Para mí, yo no le veo cara de docente. Mentira, no es excelente docente, excelente ser humano que está aquí hoy trayéndole todo este trasegar de su vida como docente. Sí, ha sido una experiencia muy bonita y pues nada, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzándonos porque la juventud y la niñez salga adelante. Es solo eso. ¿No te ves como, vos acuerdas como las profesoras de antes? Eran viejitos, no. Por allá, es como no, un docente actualizada, ¿no? una docente moderna, por así decirlo, parchada, como le digo yo a los muchachos, es ponernos al nivel de ellos y tratar de sobrellevar como tal la situación dentro del espacio y ya, simplemente seguir. Tenés toda la frescura. Sí. Yo veo que pasa mucho. O sea, yo soy muy relajada. Bueno, vos me conocés. Yo soy muy relajada. Yo me la paso riéndome todo el tiempo. A todos les saco chiste. Entonces hay que tratar de ver las cosas y ver la vida así, y ver el colegio y ver la profesión de una manera más dinámica, una manera más transversal y una manera más amorosa. Ya, eso es todo. Heidi, para mí ha sido un placer haberte tenido aquí en Corazón Docente. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa, por haber compartido pues este espacio juntos, que hayamos podido pues como dialogar acerca de la labor docente y cómo esta se ve desde los diferentes puntos de vista que vemos desde el preescolar hasta el bachillerato, y quién sabe quién quita nos volvamos docente universitario. Uno nunca sabe qué pueda pasar, sí, ¿no? Uno nunca sabe qué pueda pasar. No, pues te digo, para mí ha sido muy grato estar en este espacio, estar compartiendo todo esto, porque pues, aquí lo que queremos es darle voz a los docentes. Esto no sea solamente un podcast que lo escuchen los docentes, sino también papás, estudiantes, todo el mundo lo escuche y entienda qué es lo que siente un docente, qué ve un docente. Hable el docente, darle voz al docente, compartir el conocimiento. Y es muy rico compartirlo de una manera tranquila, armónica, y es sentirse en paz de la labor cumplida. Pues repito la invitación. Muchísimas gracias por haberme tenido acá. Para todos ustedes que están allá, espero que les haya gustado este nuevo episodio de Corazón Docente. Hayan aprendido mucho de la licenciada Lady. Que todo eso que ella hoy ha transmitido aquí en este podcast haya llegado a ustedes, haya interiorizado a los papás, sepan que esta labor que hace el docente es muy importante en el desarrollo de sus hijos, y que los docentes son para bien, no son vagos, están trabajando por darle conocimiento a sus hijos, por educarlos, y están trabajando porque este mundo sea mejor. Exacto. Muchísimas gracias. No se olviden darle me gusta a este video. muchos me gusta. Síganos, déjenos los comentarios
muchos comentarios, si les ha gustado, qué quieren, qué tema le traigamos. Y no dejen de estar pendientes para próximos capítulos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao.